Hora 14:56 de la tarde. Entonces quieren arriesgarse por civiles que ni siquiera sabemos que existen. La voz del jefe blanco se escuchó a través de la radio, y como era de esperar, su tono era de molestia. Señor, no creo que esas bestias se aglomeren a golpear una persiana solo porque sí. Aparte de que si la persiana del lugar está baja quiere decir que alguien tuvo que hacerlo. Respondí con tranquilidad y firmeza, cosa que al jefe pareció no gustarle, ya que pude escuchar cómo dejó escapar un quejido de molestia, como si estuviera conteniendo su ira. El silencio invadió el lugar entonces. Por un momento intercambié miradas con Martín, ya que esto solía ser extraño en aquel viejo. Notando que el silencio se estaba volviendo bastante largo para mi gusto, decidí intentar agregar algunas palabras, pero el jefe blanco me interrumpió con su voz. Escucha, Raya. Voy a darte permiso de rescatar a esa gente, si es que de verdad está ahí. Pero también quiero que tomes recursos del lugar. Lamentablemente la situación se está complicando cada vez más, y la única manera de que les llevemos municiones, armas, comida o demás cosas es vía aérea, y supondré que viste lo que le pasó al último helicóptero que mandaron a la ciudad. Apenas el viejo terminó de decir aquello, la imagen de aquella enorme criatura derribando la aeronave de hace unos días me dejó helado. Eso sí, todo lo que se use o pierda en esta operación será completamente tu responsabilidad. ¿Quedó claro? Siguió hablando el viejo, terminando con aquella pregunta, a la cual respondí con seguridad. Lo bueno es que lo único que se va a perder bajo mi mando son balas. Tras que terminara de decir aquello con una pequeña sonrisa en la cara, el jefe blanco cortó la comunicación de su lado, y apenas lo hizo mi cara volvió a tomar una expresión seria. Sin más, Martín y yo salimos del lugar. ¿De verdad está tan seguro? Preguntó el soldado marrón con un tono que no oculta para nada su falta de seguridad en mi anterior afirmación. Estoy casi seguro. Pero necesito que hagas un conteo de todo el armamento y equipo que tenemos en la base. Tras que yo le respondiera, el hombre me miró y asintió aún con algo de duda reflejada en sus ojos. Luego de llegar al patio de la escuela, los dos nos separamos. Él seguramente fue a hacer el conteo, mientras que yo iría a comunicarles las nuevas noticias a mis compañeros. La primera que me crucé fue Agatha, la cual al parecer me estaba esperando, ya que no se encontraba muy lejos del lugar. ¿Sabes dónde está Thomas? Pregunté tras acercarme hasta ella, la cual no tardó en responder. Está en el techo intentando contactar con su familia. Dejé escapar un pequeño suspiro tras que mi hermana terminara de hablar. Con todo lo que estuvo pasando en tan poco tiempo me había olvidado de Gasa y Dimitri. Ahora que lo pienso, tuve que haberle preguntado al jefe blanco si esto estaba pasando en otras ciudades o solo aquí. ¿Estás bien? Preguntó Agatha mirándome de reojo mientras apoyaba su espalda contra una pared. Yo entonces, algo extrañado respondí a la pregunta, mientras intentaba dibujar una sonrisa en mi cara. Me siento bastante bien, aunque la situación me estresa bastante. Fue entonces que Víbora volvió a tomar la palabra, esta vez con un tono que reflejaba algo de molestia. ¿Podrías dejar de mentir por lo menos 2 minutos? Algo ofendido por aquello, decidí responder de manera seria y algo cortante. Estoy bien. Apenas terminé de decir aquellas palabras, Agatha se separó de la pared en la que estaba apoyada con brusquedad para dar algunos pasos, quedando cara a cara conmigo. Nuestras miradas entonces se cruzaron. Como de costumbre, sus oscuros ojos se sentían fríos como el hielo. Nos analizábamos mutuamente, esperando a que alguno suelte una palabra. Y justo cuando mi hermana abrió la boca para hablar, fue interrumpida por Toro, quien se acercaba caminando hacia nosotros mientras hablaba con algo de preocupación en su voz. No puedo contactar con Dasa ni Dimitri, creo que hay mala señal o algo por el estilo. Ya que Thomas rompió la tensión que se había formado, decidí tomar la palabra para desviar el tema de conversación que antes sostuve con Agatha. No pasa nada, seguramente es un fallo por todos los destrozos que hicieron esas cosas en la ciudad. Justo cuando terminé de hablar pude sentir como mi hermana aún me miraba de manera penetrante, tanto que incluso pude sentir un leve escalofrío recorrer mi piel. Hablando de eso, ¿el jefe te dijo si esto solo está pasando aquí o si se extendió a otras ciudades? Exclamó Toro con bastante seriedad, sabiendo que seguramente venía a contarles lo que hablé con el jefe blanco. Antes de cualquier cosa tosí un par de veces para aclarar mi voz y entonces comenzar a hablar. No pude preguntarle por la situación fuera de la ciudad, pero tengo otras noticias.
Hice una pequeña pausa, esperando para ver si tenían alguna duda, pero al ver que ninguno parecía tener preguntas, solo continué hablando. En cuanto a los civiles en el centro comercial, el jefe me dijo que me deja a cargo del rescate y que de paso quiere que saquemos algunas provisiones. Vine aquí para saber si alguno tiene sugerencias o algún plan en mente. Tras terminar, mi hermana dejó escapar un bufido de molestia antes de dar su opinión. No entiendo para qué preguntas si seguramente ya tienes algo en mente. Aquel comentario me había molestado un poco, aunque claro, ella debía estar aún más molesta por lo de antes. Lo mejor sería que nos cuentes lo que tienes en mente, y entonces podremos ver fallas. Exclamó Toro, quien rompía el silencio que se había formado. Ante esto dejé escapar un suspiro y comencé a explicar mi plan. Sabemos que aunque la horda del centro comercial era enorme, seguramente las ametralladoras del otro día les hayan reducido bastante el número. Aunque así y todo, no creo que tengamos un arsenal o las balas suficientes como para acabar con esas cosas. Aunque mande a revisar a Martín, más que nada para saber con qué contamos. Primero tenía pensado usar un jeep como distracción para que podamos entrar y salir con facilidad, pero luego recordé que tampoco contamos con mucha gasolina. Justo cuando estaba a punto de continuar, Agatha me interrumpió con su voz. ¿Entonces quieres entrar por el techo? Una pequeña sonrisa se me dibujó en la cara al escuchar aquella pregunta. Básicamente. Tras responder aquello, Toro me miró como si estuviera escuchando la locura más grande del mundo. Fue entonces que continué hablando. Estoy casi seguro que en el poco equipo que trajeron tiene que haber una soga, y si no la hay podemos improvisar una con ropa o sábanas que encontremos en casas o negocios. Cuestión. Cuando tengamos esa soga habría que subir al techo más cercano que tengamos al centro comercial, y entonces ataremos un contrapeso a uno de los extremos de la soga. Obviamente va a ser algo pesado, para que pueda soportar el peso de alguno de nosotros. Así que Thomas, tú te vas a encargar de lanzar la soga al techo del lugar. Esto lo decía mientras miraba al último mencionado, quien asintió con algo de confusión en sus ojos. Obviamente uno va a tener que quedarse atrás para sostener la soga mientras volvemos. Una vez rescatemos a los posibles civiles, hay que volver al lugar con unas mochilas y saquear de poco en poco. Tras terminar de explicar mi plan de una manera bastante simple, esperé para escuchar alguna queja o duda. ¿Y qué pasa si esas cosas se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Preguntó Agatha con seriedad, a lo que respondí con bastante tranquilidad. Cuando las vimos desde lejos estaban completamente centradas en la persiana, aparte el ruido que hacen cuando la golpean nos va a cubrir por completo. Pero en caso de que se den cuenta, habría que abortar completamente la misión e intentar con el plan del ship. Terminaba de decir aquello con un tono algo pensativo, mientras que mis compañeros me miraban también con notable concentración en sus rostros. Es algo vago, pero puede que funcione. Exclamó Agatha con algo de seguridad en sus palabras, mientras que Toro asentía con la cabeza, opinando igual que mi hermana. Tras esto solo el silencio quedó reinando el lugar. Un silencio pero tan ininterrumpido que hasta podía escuchar la respiración de mis compañeros. Entonces el recuerdo del incidente del baño volvió a mi mente, dejándome un sabor amargo en la boca. Fue entonces que decidí intentar contarle a mis compañeros lo que había pasado. Chicos, quiero decirles que, antes de que pudiera seguir hablando, la voz de Martín se escuchó acercándose a mis espaldas, casi como si estuviera gritando. Señor Raya, ya estamos a punto de terminar el conteo. Debido a esto, me tragué mis palabras solo para cambiarlas antes de voltearme para ver al soldado marrón. Bien, ¿crees que podamos salir mañana a primera hora? Esto último lo decía mientras me acercaba hacia Martín, quien se notaba algo cansado. Claro que sí, pero ¿cuántos hombres necesita exactamente? Preguntó el soldado marrón con algo de firmeza. Siquiera tuve que dar más de 4 pasos para quedar a menos de 1 metro de distancia con aquel hombre. Solo saldremos mi equipo y yo, pero necesito que tengas preparado un jeep en caso de emergencia. Martín entonces asintió, por lo que solo me quedó explicarle el plan que tenía en mente. Al terminar él también se veía algo confundido, aunque al parecer prefirió confiar en mi idea, por lo que tras despedirnos, él se fue por su lado, mientras que yo me daba media vuelta, topándome con la mirada penetrante de mis compañeros. ¿Qué tenías que decirnos antes? Preguntó Toro de manera tranquila y algo relajada, como si intentara apaciguar la tensión que en el lugar se había formado.
Tras esta pregunta me quedé bastante pensativo, pero no solo por el recuerdo de lo que había pasado, sino porque no sabía cómo contárselos. ¿Debía contarles todo lo que me había pasado? ¿Acaso me creerían? No, ¿por qué me estoy preguntando esto? Solo tendría que irme enfrente de ellos para que me crean. Chicos, ¿ustedes se sienten raros desde que peleamos con el monstruo enorme? Pregunté para asegurarme de que nadie hubiera descubierto algo diferente a lo que yo tenía, pero mi sorpresa fue grande al ver cómo Víbora tomaba la palabra. Yo llevo desde aquel día sin dormir, y la verdad es que no me siento para nada cansada. Y de por sí ya es raro que Tomás no haya sentido ni una pizca de hambre en todo este tiempo. Ante esto cerré con algo de fuerza mis ojos mientras inhalaba por la nariz de manera lenta y profunda antes de hablar. Miren, no sé qué está pasando exactamente, pero creo que estamos en un estado de coma o algo así, más que nada por no decir que posiblemente somos muertos vivientes. Exclamé con rapidez, más que nada porque ni yo entendía del todo lo que estaba explicando, o mejor dicho, lo que intentaba explicar. Luego de estas palabras mi equipo me miró con sorpresa e incredulidad. Viendo que estos últimos estaban pensando bastante, decidí desenfundar mi cuchillo para colocarlo por encima de las venas de mi antebrazo derecho. Toro y Víbora entonces intentaron reaccionar para detenerme, pero apenas se movieron, yo ya había hecho un gran corte de manera vertical por todo el largo de mi antebrazo. Agatha fue la primera en tomar mi brazo izquierdo mientras se quitaba la camisa camuflada para hacer un vendaje improvisado. ¿Cómo? Exclamó la albina con una gran confusión, ya que al ver mi antebrazo, la enorme herida que me había autoprovocado ya había desaparecido. Tomás entonces, ya a un lado de mí, dejó escapar unas palabras, casi como si de un grito se tratara. A la mierda. Yo entonces, sin prestar más atención a sus reacciones, decidí tomar la palabra con gran decisión en mi tono de voz. Miren, no sé exactamente qué me pasa a mí, o si a ustedes también les afectó de la misma manera, pero tengamos cuidado de ahora en adelante, no sabremos cómo puede afectar esto a nuestra misión, o a nuestras vidas. Tras decir aquello todos nos quedamos en silencio, y decir que mis compañeros se habían congelado sería quedarse corto. Sus caras no se movían o cambiaban ni un poco la expresión de concentración y terror que en sus rostros se había dibujado. Por un momento pensé en pedir disculpas por lo acontecido, ya que esto era enteramente mi culpa. En el laboratorio de ese loco empeoré la situación y dejé que ese tipo escapara, y después cuando tuvimos el enfrentamiento con esa criatura enorme les ordenó un combate cercano, lo que nos terminó condenando a todos. Necesito que esta operación de rescate salga bien, no puedo tener otro fallo, no puedo condenar a más gente por mis errores. Chicos, les recomiendo que por ahora descansen lo mejor que puedan, porque mañana temprano salimos. Exclamé intentando sonar tranquilo, para acto seguido, darme la media vuelta e irme del lugar. Día 7. Hora 7:32 de la mañana. Ya nos encontrábamos en la azotea más cercana al centro comercial, y como era de esperar, el antes mencionado nos superaba por lo menos 1,5 metros en altura, lo que complicaría el tiro de Tomás. De forma inesperada, no contábamos con una soga, cuerda o cable en la base, por lo que tuvimos que improvisar con sábanas y ropa de las casas o negocios abandonados. En uno de los extremos de esta improvisada cuerda se encontraba atada una gran roca. Para ser más precisos, se trataba de uno de los grandes escombros que habían quedado en la calle en la cual el helicóptero había caído. Por obvias razones tuvimos que comprobar si aquel gran escombro podía soportar algunas caídas fuertes, y sobre todo, si podía soportar nuestro peso. Tras hacer las pruebas terminamos decidiendo que Toro tendría que quedarse en este techo, ya que era el más fuerte y el único que podría soportar el peso de las personas que íbamos a rescatar. Los monstruos debajo de nosotros ni siquiera se habían dado cuenta de nuestra presencia, aunque eso sí, sus gritos sumado al estruendo que generaba la persiana al ser golpeada se estaba volviendo algo insoportable para mis oídos. Tras dar un suspiro luego de observar el panorama, di mi orden. Toro, prepárate para lanzar la cuerda.